a ir, perdón, en la pestaña de View nos vamos a ir a User Interface, perdón, y le vamos a dar aquí en Browser. Y ahí encontramos nuevamente nuestro árbol de operaciones. Que la verdad es que en los programas paramétricos es una de las cosas que los caracteriza, ¿no? Estemos hablando de Inventor, SolidWorks, CATIA, NX, ProI, el software que quieran ustedes mencionar que tenga que ver con el tema paramétrico, vamos a encontrar un browser en el cual vamos a ver el árbol de operaciones de todo lo que estamos haciendo o de los elementos que tenemos involucrados. Entonces, aquí en la parte del modelo de la estructura le voy a dar botón derecho y le voy a dar aquí clic en Visibility para poder ver únicamente la estructura alámbrica, digo, la estructura metálica. Digo, al final de cuentas es lo que me va a interesar, ¿no? La estructura metálica para poder, primeramente, detallarla, para decirle dónde van a estar sus puntos de unión, qué contra qué va a estar trabajando y cómo se va, y de eso va a depender el comportamiento, mucho el comportamiento de la estructura, ¿no? Por ejemplo, yo pudiera escoger como perfil frontal y como perfil principal, podría escoger este perfil de aquí y este perfil de aquí. ¿Qué quiere decir? Que todas las partes que nosotros tengamos por aquí, vamos a compartir, bueno, ahí estoy compartiendo la pantalla. Todas las partes que yo tenga por aquí tendrán que terminar aquí y hacer escuadra, aquí y hacer escuadra, aquí y hacer escuadra, ¿sí? En lugar de hacer este cuadro de aquí, este cuadro de aquí y después anexarle, por ejemplo, las patas, yo lo que voy a hacer es que voy a escoger este perfil o esta sección como mi perfil principal. Entonces, ese perfil principal me va a servir para poder tomar la decisión de que este perfil tendrá que ir por aquí, este tendrá que ir por acá, este tendrá que ir por acá y este tendrá que ir por acá. Entonces, me voy a ir a la pestaña de Design, que está aquí, y voy a seleccionar la opción de Meter. Meter, en este caso, no le voy a poner un punto de unión, lo voy a dejar así directo, y le voy a decir que haga un meter entre este, y le voy a dar Apply. Entonces, ahí ¿qué hace? Se pone a trabajar y lo va a dejar exactamente en escuadra. Después me voy a ir con este de acá, le voy a dar clic aquí, clic acá, Apply, y ahí lo veo aplicado. Le doy clic aquí, clic acá, Apply, y ahí lo veo aplicado. Posteriormente le doy un clic aquí, otro clic acá, y le doy Apply. Y ahí ya lo aplico, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con la estructura o con las partes del otro lado, con estos de acá. Bueno, si previamente no se habían conectado, acuérdense que les había hecho una recomendación. La recomendación era poner el, el, el Inventor más o menos aquí a mediación y poner el tema poner el tema de la presentación o lo que estamos haciendo, ponerla de este lado. ¿Para qué? Para que ustedes vean ambas pantallas, ven la mitad, o pueden trabajar parte del modelo aquí y estar viendo lo que estamos haciendo en los ejercicios por este lado, ¿ok? Entonces, les recomiendo que hagan esa parte para que compartan la pantalla mitad y mitad y puedan ver lo que estamos haciendo. Bueno, continuamos, le damos aquí nuevamente en Meter, le voy a dar clic en esta esquina y le voy a dar Apply para que se aplique por ahí para que se aplique la esquina. Nuevamente le voy a dar clic aquí y clic acá, Apply, para que se aplique aquí y acá, Apply. Si le doy OK, pues me va a cerrar esto y voy a tener por ahí el detalle de que bueno, voy a tener que estar picando el meter a cada rato. Entonces, ahí, por ejemplo, ya tenemos especificado que la estructura base va a ser esa de ahí. Lo voy a poner en View, Visual Style, en alámbrico, nada más para que vean cómo desarrolla
ese ángulo de 45 grados. Y desarrolla el ángulo de 45 grados, que sería la unión entre este elemento y este elemento, ¿sí? Entonces, aquí genera nuevamente el de 45 grados, que va a la unión de este elemento con este elemento. Ahora, por ejemplo, ahí también selecciono o tengo la costumbre de seleccionar un perfil que tenga cierto acomodo para poder pues minimizar las operaciones, ¿no? Minimizar las operaciones en cuanto al ajuste, en el cual pues tenemos ya esta forma de por aquí, y ya lo que le tendríamos que hacer es agregarle pues los componentes que tenemos ya por acá para poder formar la estructura tridimensional. Ahora, si yo lo pongo lateralmente, puedo ver aquí lateralmente que esta figura está invadiendo, o el PTR invade a la estructura. Lo voy a poner aquí nuevamente en Shaded. Me voy a poner por aquí en HAL Vision. Lo voy a poner por aquí. Nada más para hacer un corte. Voy a hacer un corte de esa figura de ahí. Entonces, voy a hacer el corte por aquí. Ahí está. Ok. Para que se vea a la mitad. Y ahí veo cómo el perfil tubular que yo tengo en esta parte, pues está interviniendo o está interfiriendo contra este tubular. Entonces, ¿yo qué es lo que necesito hacer? Pues necesito generarle un recorte. Inclusive aquí puedo ver que también este perfil está involucrado contra el perfil de abajo. Entonces, aquí me va a generar un problema de interferencia. ¿Qué es lo que quiero? Pues lo que quiero en muchas de las ocasiones es minimizar el tema de las interferencias. ¿Sí? Aquí puedo ver los puntos de choque de un material contra el otro PTR, de un PTR contra el otro PTR. Entonces, esos puntos de choque que me está generando ahí, si yo no los considero en el diseño que estoy tratando de trabajar, pues obviamente voy a tener o voy a contemplar material de más, el cual, si yo no me doy cuenta que los perfiles están más grandes que lo que realmente los necesito y los mando a hacer el boom de materiales o la lista de materiales de esa manera, pues ¿qué nos va a pasar? Nos va a pasar que esta parte de aquí va a ser material de más, e inclusive, fíjense, muchos de los problemas en la cuestión de la manufactura de componentes de este tipo es que se hacen las figuras o se hacen las estructuras metálicas y después cuando se van a montar no quedan. ¿Y por qué no quedan? En ocasiones no quedan por que no se consideró esa pequeña interferencia. Esa pequeña interferencia, ¿cómo la voy a eliminar? Pues la elimino precisamente con esto que estoy haciendo. Si yo tengo por aquí la estructura y genero una estructura alámbrica, pues obviamente mi estructura alámbrica llega desde el punto de partida hasta el punto final. Déjenme por aquí comparto Top Shade, comparto la pantalla del pizarrón, porque la verdad, es información que nos ayuda bastante y digo, nos aporta mucho en el tema ya de la manufactura del componente. Cuando nosotros en ocasiones buscamos desarrollar un componente, pues nosotros le decimos que tenemos una altura de tanto, ¿sí? Le asignamos aquí una altura en nuestro boceto y aquí le ponemos una altura y pues obviamente le ponemos una longitud. Va a depender mucho si lo que yo estoy marcando aquí pues es el centro de la estructura. ¿Por qué? Porque si es el centro de la estructura va a estar de aquí hacia acá. Y si este es el centro de la estructura, pues obviamente el centro de la estructura va a hacer que mi perfil haga esto. Aquí yo estoy teniendo una interferencia. ¿Qué me genera esa interferencia? Pues esa interferencia me va a generar un material, de aquí, un material que no está considerado. ¿Qué es lo que normalmente pasa con esto? Tú pones las medidas, se compra el material de esa medida, y cuando tú vas a ensamblar, pues ¿cómo ensamblas? Pues tú no ensamblas esto así, ensamblas esta pieza así, y le puedes poner la pata aquí, ¿sí? En el mejor de los casos, pues haces el corte 45 de cada una de las piezas y lo ensamblas. Pero si haces esto,
En la altura, esta altura va a ser mayor a esta. Y si lo haces de la otra manera, si lo haces así, esta longitud va a ser mayor a esta. ¿Por qué? Porque esta lo vas a hacer o lo vas a obligar a que se vaya a la orilla. Entonces aquí por eso, Inventor nos ayuda mucho en esa parte en la cual nosotros podemos decidir si estamos seleccionando el punto intermedio o el punto final. Aquí en el peor de los casos puede ser que esta parte de aquí sea la portería. Estoy hablando, si estoy hablando de que sea la parte interna. ¿Y qué nos va a pasar? Que nos vamos a quedar cortos de material. Entonces nosotros traemos esta línea de referencia, así. Y si nosotros consideramos que esta línea pues es la portería por donde va a pasar algo, pues se supone que el perfil quedaría hacia acá, ¿sí? Quedaría el perfil hacia afuera, así, y luego el perfil quedaría en esta parte de aquí. Bueno, quedaría hasta esta parte de acá, ¿no? Si lo vemos con buenos ojos. Pero si nosotros consideramos que esto de aquí es la longitud del tubo y esto de aquí es la longitud del tubo, posiblemente o nos quedamos cortos en la parte de arriba, ¿sí? O nos vamos a quedar cortos en la parte de la altura, ¿sí? Entonces hay que tomar muy en cuenta cuando estamos diseñando las estructuras tridimensionales, hay que considerar mucho el tema de cuál es el desarrollo, o sea, qué desarrollo estoy haciendo para poder considerar, bueno, a mí lo que me interesa es la medida interna, a mí lo que me interesa es la medida en el centro, o a mí lo que me interesa es la medida en la orilla. Porque este es el caso de que sea, por ejemplo, en la orilla. Pero ¿qué pasa si es para adentro? O sea, si es hacia adentro y nosotros consideramos esas medidas, pues el perfil quedaría así, así. Y luego este perfil, ¿cómo lo empatas? O sea, quedaría atravesado aquí y aquí ya sería, pues obviamente el área que nos está sobrando. Por eso Inventor nos da la oportunidad de hacer los ángulos a 45 grados y contabiliza el material con respecto a eso. Podemos tener obviamente cada uno de los elementos, hacer un plano de cada uno de los elementos que podamos tener por ahí. Pero esto es lo que hay que considerar mucho. Si el eje va en el centro, en la orilla o al final de la estructura. La 5 es la potra. Oh, qué rico. Vamos a ver. Entonces, por eso les comento que es importante definir esta parte de aquí, si va a ser nuestro bounding box. Yo le nombré bounding box. Bounding box es lo que encierra a esa figura. Entonces hay que tener en cuenta si nuestro bounding box es la parte externa o la parte interna, ¿sí? Entonces hay que ver esa parte. Por otro lado, bueno, por aquí, bueno, ya tomamos la decisión de cómo iba a ser el formado. En este caso, pues bueno, yo hice la figura así de este tipo. Vamos a ver, por ahí tenemos las interferencias, entonces ahora tenemos que eliminar las interferencias que nos ha generado la otra parte que tenemos por ahí. Entonces, si por ahí, pues obviamente van a decir, oye, y bueno, ¿cómo le hiciste para analizar las interferencias? No me di cuenta. Bueno, hay que irnos a la parte de Inspect, que es donde vamos a inspeccionar la estructura. Nos vamos a ir al análisis de interferencia y seleccionamos todo. Selecciono todo el elemento, ahí está, le voy a dar OK. Ahí me calcula cuáles son todas las interferencias que tengo por ahí. Entonces ahora tengo que mejorar esa parte, ¿no? Mejorar la parte en la que tengo las interferencias. Entonces ya en la parte de diseño, ya Meter ya lo dejamos a un lado. Ahora nos vamos a ir al que dice Trim Extend. Y ese que dice Trim Extend está precisamente ahí en un lado. Le voy a hacer un zoom por aquí a la pantalla. Vamos a ver.
vamos a ver. Por aquí la pantalla, vamos a compartirla. Ahí está. Y en la parte de design, estamos trabajando ahorita con el apartado de meter. Ahora nos vamos a ir al de trim extend. ¿Sí? Ahí vamos a hacer un recorte de esa parte de la figura. Vamos a ver. Entonces, tenemos aquí el software. Voy a darle nada más en View, Visual Style, Shaded Widgets, para ver cuáles son los que se están atravesando. Entonces, veo que ahorita son todos estos. Para poder eliminar ese cruce, tenemos que hacer primeramente seleccionar cuáles son los componentes que están involucrados en esa interferencia. Serían estos elementos de aquí. Le voy a dar aquí en Face, le doy clic por aquí y le voy a dar Aplicar. Y ahí recorta los elementos a la orilla. Ahora me voy a ir al otro lado, voy a seleccionar igualmente los elementos que están involucrados en esa interferencia. Le voy a dar Face, selecciono cuál es la cara que va a ser mi cara límite y le voy a dar Apply. Y ahí tengo ya los elementos recortados de cada una de las piezas. ¿Ok? Una vez que ya tengo eso por ahí, voy a seleccionar ahora estos perfiles de aquí, porque esos perfiles están chocando en la parte de abajo, según me los arrojó el diseño. Entonces voy a darle en Face, le doy clic aquí en la parte de la cara y le voy a dar en Apply para poder recortarlo en esa altura. Entonces voy a hacer nuevamente un análisis para ver que no tenga otras interferencias previas y que realmente ya tenga el modelo listo. Analizar interferencias, selecciono todo, le voy a dar OK y me dice que no existen interferencias detectadas. Entonces, en el análisis, en el diseño de la estructura, pues tenemos que llegar a generar esa combinación de partes, pero que también tengamos, pues que ya no tengamos interferencias. Cuando llegamos al punto en el que ya no tenemos interferencias, pues estamos hablando de que tenemos una estructura, en teoría, de acuerdo al diseño que estamos haciendo, consistente para poder fabricarla. Ahora, hay que revisar mucho el tema de las, hay que revisar mucho el tema de las distancias que realmente queremos conservar en un modelo, ¿no? Si la distancia que me interesa a mí es la distancia lateral, o sea, lo que yo tenga de esta cara a esta cara, pues se tendrá que modelar hacia la parte de adentro. Si a mí lo que me interesa es la parte interna, pues tendré que diseñar con respecto a eso. En este caso a mí lo que me interesaba eran las líneas de centro, dónde estaban las líneas de centro. No me interesaba tanto las líneas, las dimensiones externas o internas, que igual ahorita podemos hacer la contraparte. Pero, por ejemplo, aquí en la pantalla, en el apartado o la pestaña de Inspect, ahí tengo el analizador de interferencias, tengo el Contact Solver, que es más para piezas en movimiento, y tengo la parte de Distance. Entonces, ahí en la parte de Distance, ahí puedo seleccionar una cara y puedo seleccionar otra cara y que me diga qué distancia tengo por ahí. Por ejemplo, ahí tengo 1250 milímetros. ¿Ok? Entonces, podemos seleccionar la interna que tenga de, a ver, vamos a ver cuánto mide en la parte interna. Mide 1150, en caso de que me interesara el interno. Pero digo, aquí me interesaba más la del centro. ¿Cómo podemos sacarla del centro? ¿Cómo sabemos dónde está la del centro? Pues podemos medir de la cara interna a la cara externa. Y ahí nos ahorramos el buscar un centro. Solamente tomamos y tenemos 1200 milímetros. ¿Se acuerdan? La estructura que modelamos era de 1,20 m. Entonces tenemos 1,20 m de ancho por 2 metros de largo a centro. ¿Ok? Entonces a extremos tenemos 2050, perdón. 2050 e internos tenemos por aquí 1950. ¿Sí? Entonces, esas son las medidas que ahorita, digamos, son las más críticas para mí. ¿Por qué? Porque, pues, son las medidas en donde esto puede caber. En ocasiones, si tú tienes un espacio limitado, pues tú le vas a decir, bueno, de mi bounding box, todo va a ser hacia adentro.
Hay que saber hacia dónde lo vamos a seleccionar. Entonces, déjenme les comparto la presentación. Por ahí estamos ya en la presentación. En la que, bueno, ya hicimos toda la parte de la estructura, en la cual ya seleccionamos cómo iba a ser nuestro formato de perfil, o hacia dónde se iban a comportar, hacia dónde se iban a ir el tema de las soldaduras, o cómo las iba a acomodar. Bueno, para realizar la simulación de la estructura, pues ahí tenemos que irnos a la pestaña de Environment. En la pestaña de Environment vamos a poder encontrar algunos plugins que nos van a servir para poder hacer diferentes tipos de simulaciones. En este caso podemos hacer, no sé, una simulación dinámica, podemos hacer una simulación de estrés o un análisis un frame análisis. En este caso, bueno, el que vamos a utilizar va a ser el análisis de estrés para ver los esfuerzos que están actuando en esa figura. Y una de las cosas bastante interesantes de este tema del análisis de esfuerzos y del análisis de estrés, de cargas, de la simulación de lo que estamos haciendo, hay que tener en cuenta que creo que me oigo dos veces. Hay que tener en cuenta que en la simulación sí es importante conocer el tema de cómo se hace una simulación, pero una de las partes bastante importantes es el saber qué cargas voy a meter ahí, ¿no? El conocer cuál va a ser el comportamiento de la estructura, cuál va a ser la función, cuál va a ser el uso, cuál es la vida, cómo es la vida de la estructura, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, si nosotros nos vamos a los manuales de estructuras metálicas, pues ahí vamos a encontrar bastante bibliografía al respecto de eso, en el cual podemos encontrar que una estructura puede tener cargas vivas, puede tener cargas muertas, puede tener carga de viento, puede tener carga de sismo, puede tener carga de vibraciones, puede tener cargas intermitentes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, puede tener diferentes tipos de cargas en las cuales, pues obviamente tendríamos que revisar o tendríamos que analizar o si tendríamos que hacer un análisis de cuáles son las cargas que van a actuar en la estructura, que en ocasiones es mucho más complicado hacer ese tipo de análisis porque se lleva tiempo, cuando es por primera vez por lo menos, el encontrar qué cargas van a actuar ahí, ¿no? O si es una estructura nueva, qué cargas nos van a afectar ahí. Pues si tú tienes una mesita o estás diseñando una mesa, pues a lo mejor las cargas que te van a interesar es pues una carga de lo más pesado que puedas tener ahí, a lo mejor alguien que se le ocurra sentarse, a lo mejor alguien que se le ocurra, no sé, poner llenarla de comida o cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, va a depender mucho de todas las condiciones de carga y de para qué está diseñado ese elemento, el tipo de carga que se le va a aplicar. Entonces, aquí podemos encontrar que, bueno, lo primero que vamos a hacer ahorita va a ser una simulación de estrés por medio de análisis estático. Vamos a irnos por ahí al Inventor y al apartado que nos vamos a ir pues va a ser Environment. Environment, que es el que tenemos por ahí. Environment. Después de Environment nos vamos a ir a Stress Analysis y vamos a crear una simulación. Crear simulación. ¿De qué tipo? Va a ser estática. Le voy a dar OK. Y bueno, ahorita vamos a ver si tiene materiales asignados. Nos podemos ir aquí a asignar materiales. En el caso de que no tengamos ningún material, por ejemplo, me preguntaba en la sesión anterior que si se puede modelar cualquier otro tipo de componentes, si se puede modelar cualquier otro tipo de componentes. La verdad es que Inventor es muy intuitivo en esta parte, en la parte de análisis de simulaciones.
¿Por qué? Porque vemos, create simulación, es lo primero que vamos a hacer. Después de crear simulación, ¿qué tenemos que hacer? Tener un material asignado. Entonces le voy a dar aquí en asignar material. Asignar material. Y por ejemplo ahí, pues yo ya le había asignado el material a cada uno de los perfiles. Ok, entonces ya una vez que le tengo asignado el material a cada uno de los perfiles, pues ahí ya lo tengo definido, ¿no? Tengo definido cuál va a ser el factor que yo quiera aplicar. Le voy a dar que sí. Posteriormente le tenemos que decir qué tipo de unión o qué tipo de ensamble voy a utilizar. Es simplemente apoyado, tiene un pin, bueno, simplemente apoyado, ahí lo vemos, o tiene un pin, o está completamente fijo, ¿sí? Tenemos que seleccionar de qué tipo es. Acuérdense que no podemos tener, bueno, sí pudiéramos tener dos simplemente apoyados, ahí vemos los vehículos, los carros, pero en este caso, por ejemplo, en la estructura, vamos a ponerle que sea fixed, o sea, vamos a fijar todos los puntos de esa figura. En este caso, van a ser todos los puntos o toda la parte inferior. Voy a darle Visual Style, Shaded with Edge, nada más para ver los perfiles. Y le voy a dar, bueno, ahí estoy en Environment, perdón, Stress Analysis, Fixed, y le voy a decir que va a estar fijo en esta cara, va a estar fijo en esta cara de acá, va a estar fijo en esta cara de acá, y va a estar fijo en esta cara de acá. Le voy a dar OK. Y ahí ya está fijo en todas las partes de abajo. Si me voy aquí al árbol de operaciones, voy a irme por ahí al árbol de operaciones. Vamos a darle un zoom aquí. En el árbol de operaciones, pues me aparece que ya tiene un asignado material, que ya tengo las Fixed Constraints. Aquí me dice dónde está fijo, ¿sí? Fixed Constraint. En el caso de que tenga alguno de simplemente apoyado, pues voy a tener aquí cuál es el módulo de los que están simplemente apoyados y puedo consultar cuáles son los que están simplemente apoyados. Después de eso, pues le vamos a meter la carga, pero acuérdense, muy importante, que el tema de la carga, pues es algo que ya se analizó y dónde realmente vamos a aplicar la carga y cómo vamos a aplicar la carga. Por ejemplo, aquí se me ocurre que voy a aplicar la carga solamente en estos travesaños de arriba. No le voy a poner por lo pronto en ningún otro lado. No le voy a poner por lo pronto en ningún otro lado más que en las partes de arriba. En el cálculo que yo ya hice de las influencias de las cargas, en las cuales puedo tener una carga que va a estar ahí, vamos a decir, concentrada, o bueno, puede ser una presión inclusive dentro de toda esta área, pero va a depender del cálculo que yo haga. Vamos a suponer que en el cálculo que yo ya desarrollé previamente a esto, vamos a ver, déjenme compartir por aquí, que en el cálculo que yo compartí o que yo ya hice previamente a esto, se va a aplicar por ahí nada más en el área de arriba. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo tengo la parte de la estructura, la parte de arriba de la estructura está así. Así la parte de la estructura. Bueno, me salió muy cuadrado, necesito ponerle más detalle. Tengo así la parte de la estructura. Por ahí así. Y si yo le voy a poner una carga aquí en la parte de arriba, pues obviamente la influencia de la carga que yo tengo aquí va a tener una cierta relación con cada uno de los elementos. ¿De qué manera guarda esa relación? Pues en teoría, según lo que nos marca por ahí la teoría de las estructuras, es que la influencia de las cargas más o menos se mueve en un ángulo de 45 grados
viene hacia acá, y este nada más se une. Entonces, esta área de aquí sería el área de influencia que estaría trabajando aquí. Esta de acá sería el área de influencia que estaría trabajando sobre esta parte de acá. Y esta de aquí sería el área de influencia que estaría trabajando acá. Y pues por obvias razones, la de este lado sería el área de influencia que estaría trabajando en esta parte. Vamos a suponer que en todo el cálculo de lo que yo hice aquí, determiné de la sumatoria de las cargas vivas, la sumatoria de las cargas muertas, la sumatoria de las cargas de vibración o de sismo, o la sumatoria de las cargas de viento. Me van a dar una cierta carga que yo la voy a poner primeramente o la voy a poner como una carga concentrada. Estas sumatorias no crean que es la sumatoria de las cargas vivas y son 5 más 10 más X más lo que ustedes quieran. Realmente tiene que ver con unas fórmulas especiales, ¿no? Por ejemplo, 1.4 veces la carga viva, más 1.2 veces la carga muerta, más no sé cuánto de la carga de vibración, más no sé cuánto de la carga de viento. O sea, tendría que ver los manuales de cada una de esas cargas y de aquí, de esas fórmulas que nosotros vamos a determinar o nosotros vamos a ver, de ahí es de donde se saca cuál es la condición más crítica. Y esa es la condición que se va a utilizar en el diseño de estructura. Pero vamos a suponer que entre todo lo que yo analicé, aquí en esta parte le tengo que aplicar, vamos a ponerle 10 newtons, bueno, vamos a ponerle 100 newtons, y aquí en esta de aquí le voy a aplicar 50 newtons, entre la carga de influencia que llevaba por acá y la carga de influencia que llevaba por acá. Entonces aquí en esta también va a llevar 50 newtons, y aquí en esta de acá va a llevar igual los 100 como cargas concentradas. Entonces, esas son las cargas que les voy a asignar ahí, que le voy a asignar a la estructura. Ahí está. Esas serán las cargas que le voy a asignar por ahí a la estructura. Entonces, me voy a la estructura, le voy a poner por aquí fuerza, le voy a poner una carga concentrada en ese punto, va a estar en toda el área, le voy a poner la carga concentrada, y le voy a poner, aquí dije que eran 50 newtons. Bueno, aquí también le voy a poner otra carga de 50 newtons. Para no hacerlo diferente, le voy a poner, le voy a dar apply, posteriormente le voy a decir que aquí y aquí le voy a aplicar otras cargas, pero aquí van a ser 100 newtons, de acuerdo al cálculo que yo hice. Entonces ahí ya tengo las cargas aplicadas. Tengo cargas, la fuerza 1, que es yo le doy doble clic aquí en el árbol, 50 newtons, y la fuerza 2, por aquí, será de 100 newtons, ¿ok? Por ahí ya tengo mis cargas ya aplicadas, 100 newtons y 50 newtons, ¿ok? Bueno, aquí de hecho sería al revés. Estas serían las de 50, que es el lado más corto, y estas serían las de 100, que es el lado que tiene más área. Entonces le voy a dar nada más aquí que genere los contactos automáticos. Todos son fijos, porque no le voy a poner ahorita, no le voy a poner partes móviles. Vamos a suponer que automáticamente se generó por la soldadura que yo le puse, se generó ¿cómo se llama? El apoyo fijo. Ahora, vamos a generar una malla. Depende mucho de la calidad de la malla que estemos generando. Entre más chica sea la malla, pues el análisis de elemento finito va a ser más exacto en esos puntos, pero la realidad de las cosas es que, bueno, ahorita no nos vamos a meter en detalles de qué tan fina o qué tan burda tendría que ser la malla. ¿Por qué? Porque va a depender de qué es lo que estemos analizando.
Hay otros software mucho más especializados, por ejemplo, Nastran, por ejemplo, ANSYS, en los cuales nosotros podemos definirle en los puntos de contacto una malla muchísimo más fina, porque a lo mejor es lo que nos interesa. Y a los demás de los elementos no nos metemos en tantas complicaciones y le ponemos un análisis más burdo. Una vez que ya tengo eso por ahí, le voy a dar simular y me dice de entrada que tengo una mala definición en mis materiales. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos traemos el ensamble del esqueleto, acuérdense que nos lo trajimos por ahí completito y generamos a partir de una estructura previa, que es esta estructura previa que tenemos aquí, nada más que aquí la tenemos oculta. Entonces, aquí la tenemos que quitar de la simulación para poder desarrollar la simulación, si no nos va a estar pidiendo de qué materiales. Entonces le voy a dar botón derecho, excluir de la simulación y ahora sí ya, ya la voy a tener por ahí fuera de nuestra simulación. Le voy a dar simulación, aquí ya no me está presentando ningún error porque ya lo corregí, era realmente este, y le voy a dar correcto. Ahí va a empezar a hacer todo el trámite, perdón, todo el progreso del elemento finito. Voy a irme a la presentación mientras hace eso. Bueno, una vez que localizamos las cargas, les comentaba aquí en la presentación podemos ver que genera ese problema. Tenemos el problema de que hay un material que no está definido, un elemento que no tiene el material definido. Y bueno, lo que hicimos fue excluirlo de la simulación para poder trabajarlo. Ya una vez que hagamos eso, ahora sí nos sale el correr la simulación de manera completa y sin ningún problema. Bueno, vamos a obtener de aquí pues obviamente unos resultados. No quiere decir, en ocasiones dicen, es que lo óptimo es que toda la estructura salga en azulito. Pues en ocasiones el que toda la estructura salga en azulito quiere decir que una parte de la estructura no está trabajando, o no está trabajando al 100%, o no está trabajando su elemento como debería de trabajar. Porque hay elementos que están, bueno, los elementos están diseñados para trabajar en ciertos límites de carga, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podemos encontrar elementos por ahí que van a estar en azul, por ejemplo, ahí en el que estamos viendo en la pantalla. En el caso de las patas, pues las patas están teniendo un trabajo muy mínimo, ¿no? Realmente no están ejerciendo 100% de su potencial. ¿Qué puede arrojarnos esto ¿cómo se llama? Como resultado? Pues que a lo mejor podemos poner unas patas más delgadas o de un calibre menos grueso, o que podemos poner, de hecho podría ser un perfil exactamente del mismo tipo de perfil que el que estamos utilizando en nuestra simulación, en la parte de arriba, pero con un elemento más delgado, ¿no? Si recuerdan, por ahí vimos lo del tema de les enseñé el libro que manejamos acá para lo de estructuras, que es, permítanme un poquito. Que en el caso de México, bueno, el manual que utilizamos es el manual de construcción en acero del IMCA, ¿sí? Y en por ejemplo, podemos encontrar perfiles que tienen la misma longitud, pero, perdón, las mismas dimensiones, pero diferente espesor. ¿Para qué nos puede ayudar eso? Pues nos puede ayudar precisamente para hacer piezas con menos material, pero aunado a que sean con menos material o que sean más ligeros, que trabajen realmente los componentes, ¿no? O sea, puedes decir, oye, pues es que es un perfil que tiene mucha capacidad de carga, pero pues realmente lo estoy desaprovechando, no estoy utilizándolo como debe de ser. Ahorita, si no me equivoco, los perfiles que estamos utilizando son perfiles cuadrados. Y por ahí podemos ver en los perfiles cuadrados, por ejemplo, el de 2 pulgadas, pues tiene varios tamaños que puedes coger. Y esos tamaños que puedes coger, pues van a depender del espesor del cual está trabajando.
Vamos a ver por ahí si ya terminó de hacer la simulación. Déjenme comparto la pantalla de la simulación. Aquí está. Y ahí tenemos ya la simulación ya terminada. Si se fijan, por ejemplo, ahí pues la estructura que pusimos de entrada no estaba centrada, la puse cargada hacia un lado y ahí obviamente vemos que este esfuerzo que tenemos por aquí pues me está generando que tenga un doblez por aquí. Ahora, aquí pues obviamente no está realmente muy, ¿cómo se llama? Muy maltratada la estructura. De hecho, el factor de seguridad que nos está arrojando ahí prácticamente va por el 15. Vamos a ver, vamos a ver por ahí la estructura, cómo la tenemos por ahí fundamentada. Y bueno, puedo hacer una simulación ahí del comportamiento de la estructura. Puedo ver qué desplazamientos tiene. Le voy a dar clic, bueno, voy a darle pausar la simulación. Desplazamientos. Vamos a ver qué tipo de desplazamiento o cómo se está desplazando. Por ahí la estructura, pues tiene un desplazamiento realmente despreciable. Es muy poquita la carga que le puse. Nos dice por ahí. Me dice que tiene un desplazamiento por ahí de 0.09 milímetros. ¿Sí? Entonces, tenemos un desplazamiento muy pequeño de esa figura. Obviamente aquí estamos maximizando el comportamiento, estamos maximizando la visualización que tenemos para poder generar el análisis de esa estructura de acuerdo a las cargas que le estuvimos aplicando por ahí. Y va a depender mucho de las cargas que nosotros le metamos aquí al frame, pues obviamente el comportamiento que va a tener. Una de las cosas interesantes es que pues obviamente podemos obtener ¿cómo se llama? Podemos obtener permítame tantito, podemos obtener las mediciones máximas aquí en la parte de display, la medición máxima, donde se da el máximo doblez. Aquí el máximo doblez sería aplicado precisamente en esta zona de aquí. Y vamos a ver, por ejemplo, cuál sería el mínimo. Pues el mínimo es en toda la zona azul. Nos dice que prácticamente es 0 el movimiento que tiene. Pero fíjense cómo es interesante que interpretemos o que asimilemos el tema de cómo se comportan los soportes, los tipos de soportes, porque si mal no recuerdan en la teoría de estática, podemos ver que si una pieza está empotrada y se comunica con respecto a otras piezas y tiene una carga, genera una figura en la cual va a estar fija de ahí y va a generar un doblez. Fijo y genera un doblez. Bueno, esa parte, pues obviamente aquí nos está diciendo que tiene un momento en ese punto. Podemos ver por aquí los diagramas de esfuerzos. Aquí el máximo esfuerzo que vamos a tener es de 5.341 megapascales, es el máximo esfuerzo. El mínimo, pues aquí lo voy a encontrar. Y bueno, vamos a ver el tema del reporte. Aquí se puede generar un reporte también. Si nos vamos aquí a la parte de bueno, display, aquí fue donde lo vimos, animate, aquí fue donde se ve cómo se mueve la figura. Reporte, aquí vamos a ver el reporte del análisis. Yo le voy a decir que, bueno, sí quiero que lo guarde por ahí. Ahí está generando todo el reporte del
todo el reporte de las, todo el reporte de los componentes que están involucrados en esa figura. Aquí vemos el análisis del reporte. Podemos ver cuánto pesa esa estructura. Bueno, cuánto peso le estamos aplicando primeramente. Después nos vamos a ir al tema de la estructura. Que se me hace que no se está viendo porque estoy compartiendo otra cosa. Aquí está. Este sería el reporte que vamos a obtener por ahí. Análisis de reporte. Voy a ponerlo original. Original. Establecer. Ahí está. Vamos a ver que pues es la masa que le estamos aplicando. Vamos a ver que tenemos aquí las magnitudes de las fuerzas que le estamos aplicando y dónde se las estamos aplicando. Aquí vamos a ver la fuerza 2, dónde se le está aplicando. El tipo del tipo de restricción que le estamos poniendo, en este caso lo estamos diciendo que va a estar 100% rígido. Cómo se comportan los contactos de todos esos elementos en la estructura, en este caso pues todos están fijos o soldados. ¿Sí? Aquí nos aparece cuáles son las reacciones y los momentos en los puntos, bueno, las magnitudes en los puntos en donde yo estoy considerando en las constraints o las restricciones. ¿Sí? Puedo encontrar también el mínimo y el máximo de cada uno de los elementos que estamos considerando. Y aquí, por ejemplo, el factor de seguridad me aparece como 15. O sea, tiene un factor de seguridad altísimo. El modelo no le va a pasar nada, no se va a colapsar. De hecho, vamos a ponerle más carga. Vamos a ponerle más carga para ver si puedo hacer que se vea más de manera de colapsar. 500 newtons aquí y le vamos a meter vamos a ponerle 1000 newtons por este lado. Aquí en este lado, ¿cuánto tiene? 1000 newtons. Aquí en este lado, ¿cuánto tiene? Tiene 500 newtons. Vamos a simularlo. En teoría ya lo debe simular más rápido porque pues ya tenemos resultados previos de la simulación. Entonces, cambiándole los factores, tenemos que ver los resultados de manera más rápida. Podemos meterle diferentes tipos de cargas, podemos meterle las cargas laterales, podemos meterle la carga superior, si tenemos una carga de abajo hacia arriba se la podemos meterle un momento, podemos meterle cargas uniformemente distribuidas ¿cómo se llama? En un área completa. Vamos a ver el factor de seguridad por aquí. De hecho, fíjense, por ejemplo, aquí me está marcando que el factor de seguridad todavía lo traigo en 3.86. O sea, es una figura que realmente está bien sustentada. No le va a pasar nada con las cargas, con el análisis de cargas que estoy poniendo por aquí. Le voy a dar que reescriba por ahí el cálculo para ver qué resultados me está arrojando. Ojo, aquí en ocasiones en el cálculo de las estructuras, una cosa importante que nos puede afectar es cómo se comporta o qué tanto desplazamiento tiene la figura. Y entonces hay que considerarlo eso. Por ejemplo, aquí el desplazamiento máximo, si me voy aquí en Inventor, así estoy compartiendo Inventor, el desplazamiento máximo, ¿en dónde lo voy a ver? El desplazamiento máximo lo voy a ver en esta parte de aquí y ahora se desplaza 0.09 milímetros. Pues casi 1 milímetro se desplaza. Si el desplazamiento no me es indispreciable, bueno, es despreciable, pues lo puedo ver directamente. Vamos a ver el factor de seguridad. ¿En dónde anda? El factor de seguridad mínimo anda en 3.8578. Lo recomendable es que ese factor bueno, si ves menor a 1, la estructura va a fallar, se va a colapsar. Pero va a depender mucho de la bibliografía que estemos viendo, pero ahí la recomendación es que el factor de seguridad ande en teoría entre 1.5 y 2, para que sea un factor de seguridad conservador.
Pero por ejemplo la máxima que nos está marcando acá es 15, pues quiere decir que no le va a hacer, no le va a hacer nada ¿cómo se llama? No le va a hacer nada el esfuerzo en esa zona. Sí trabaja, obviamente la pieza está trabajando, pero no le genera realmente un problema muy grande. Vamos a ver, pues estamos la 1:10. No sé si, Jonathan, que me digas si empezamos con las preguntas que puedan tener por ahí. Espero tu indicación. Gracias, ingeniero Carlos. No sé si todavía ya terminó, todavía habrá falta que explicar algo. No, todavía me falta un cachito nada más, que es cómo generar un plano, porque en ocasiones es como que, bueno, sí, ya lo tengo esa parte y pues ya lo que quiero es, ahora sí, generar un planito, un mini planito para poder compartir esa ingeniería. Bien, si gusta terminamos, ingeniero, y cuando ya culmine su presentación, hacemos unas preguntas que nos han llegado ya. Perfecto. Ok, bueno, aquí nada más le voy a dar en finish simulación. Vamos a suponer que ya mi simulación o me convenció los resultados que tuve de esa simulación. Si no, pues tendría que hacer un cambio de los elementos. Por ejemplo, si yo quiero cambiar un elemento, pues me voy directamente al elemento que quiero cambiar. Y vamos a suponer que lo que le voy a cambiar a ese elemento es el espesor. O sea, quiero que sea de 50 por 50 por 4. Pues nada más a ese elemento en particular le cambio el tipo de perfil. Obviamente voy a tener un comportamiento diferente, tendría que hacer un nuevo análisis para poder saber qué comportamiento tengo ahí. El plano lo generamos desde la parte de nuevo. En la parte de nuevo, déjenme comparto. Ahí se me perdió déjenme comparto la pantalla. En la parte de nuevo, aquí le damos clic y nos vamos a ir a métrico. Y por aquí nos podemos ir al ANSI en milímetros. Ahí me va a generar o me va a estar generando una hoja. Me va a generar una hoja en la cual, si yo estoy trabajando directamente el ensamble desde que lo he estado haciendo, me va a generar o me va a dar oportunidad de jalarlo directamente. Entonces, le voy a dar aquí en la pestañita que genere de Drawing. Bueno, nada más le di guardar previo para no tener complicaciones. Drawing, base, y aquí me puedo traer yo mi estructura. Ahí está mi estructura ya dibujada. Yo de lo que quiero que se vea de la estructura van a ser, pues, que se vean los perfiles y las zonas de interferencia. Ahí está mis perfiles. ¿Sí? Ya tengo por aquí mis perfiles. Pues en la parte de Annotate o dimensionamiento, ahí puedo dimensionar los elementos de esa figura para tener unas dimensiones previas. Por ejemplo, aquí las dimensiones que estoy tomando pues van a ser a la parte externa. ¿Sí? Por ejemplo, una dimensión de aquí. Y ahí ya tengo las dimensiones. Genero un boom de materiales. Bueno, genero una representación de los materiales, de los componentes. ¿De qué componentes? De todos los componentes que tenga por aquí. Voy a generar que sea un comportamiento en todos los sentidos. Vamos a ver. Vertical. Se me hace que le piqué algo más. Autobalón. En esta vista, quiero que sea de todos los componentes. El punto de desplazamiento va a ser vertical, va a ser aquí. Ok, ahí me hace el boom de materiales. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué no aparece el 1? Pues porque el 1 era el esqueleto que tengo por ahí oculto. Y ya nada más genero una lista de partes de esos componentes. Y aquí me dice ya qué perfiles voy a utilizar y qué cantidades de material total
voy a utilizar de cada uno de los perfiles para poder generar esta estructura. Y con eso pues ya tenemos nuestro planito. Obviamente el planito pues lo podemos mandar a imprimir. Ya va a depender de en qué lo queramos imprimir. Por ejemplo, voy a poner aquí que se vaya a PDF. Vamos a poner lo que se vaya a tipo tabloide, que es el tamaño doble carta. Y le voy a decir que del BFIT. Ok. Ensamble de estructura. Aquí lo voy a poner en el PDF que se vaya ahí al ¿cómo se llama? Al escritorio. Vamos a compartir la pantalla. Me voy a ir por aquí al escritorio. Y ahí tengo el ensamble de la estructura. Tengo la estructura. Las dimensiones previas, de hecho aquí no puse el espesor, perdón, el ancho, me faltó poner el ancho. Pero aquí tengo ya todos los perfiles que voy a utilizar para poder generar mi estructura. Obviamente esto lo puedo customizar, puedo pedirle cuántos tipos de componentes y de qué dimensión particularmente va a ser cada uno de esos componentes para poder tener la relación total de lo que yo estoy haciendo. Y bueno, pues prácticamente con esto estaría concluido este pequeño mini curso, que la verdad fue muy rápido, pero la idea es compartirles el tema de esta tecnología para poder hacer cálculo de estructuras y que pues se vayan familiarizando ahí. Les digo, la plataforma de Autodesk, afortunadamente para los estudiantes, tiene licencias por 3 años gratuitas. Y pues esto lo pueden practicar con cualquier estructura que tengan por ahí para realizar. Bueno, Jonathan, no sé si por mi parte en mi presentación pues prácticamente sería toda la parte de lo que veríamos en esta presentación. Muchísimas gracias, ingeniero. La verdad que, como usted dijo, creo que ya no te escuché. Jonathan, no te escucho. Quizás tuvo algún problema con la conexión, licenciado Carlos. Okay. Pero le agradecemos mucho su participación y nos gustaría saber algunas recomendaciones y comentarios que nos pueda dar acerca del proyecto, de esta aplicación, ¿verdad? De este programa. Ok, pues recomendaciones. La recomendación que les doy con cualquier software, sea AutoCAD, Inventor, SolidWorks, CATIA, ProE, NX, 3D Studio, los programas que sean, practiquen mucho. Esto se trata de practicar muchísimo. Este proyecto que están viendo ahorita en pantalla es un proyecto que hice en el 2000, allá por el 2012. Y la verdad es que cuando trabajé en este proyecto, les digo, lo recomendable es practicar, 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 practicar. Si quieres ser un experto en lo que te gusta, no tienes otra opción más que estar haciendo esa parte de practicar muchísimo para poder pues entender muchas cosas, porque en ocasiones podemos practicar mucho los software, pero la parte técnica es lo que se nos dificulta mucho. Entonces, ahorita para ustedes que son estudiantes, yo lo que les recomiendo es que hagan un match entre practicar los software y la teoría que están estudiando, aterrizarla también con el software que están utilizando. Gracias, licenciado. También nos pregunta, nos comenta uno de nuestros compañeros, que en una investigación el equipo Ducati Moto cambiaron el material del basculante, dice.
y concluyeron que el carbono, a diferencia del aluminio, aporta mayor rigidez y soluciona problemas de shattering. Bueno, la pregunta de él es, número 1, ¿esto se pudo haber analizado con el Inventor? Y número 2, ¿qué partes automotrices cree usted que se estudian o desarrollan con Inventor? Ok, bueno, mira, por ejemplo, les digo, hay programas más especializados. En ocasiones un previo, quizá un previo de lo que se puede hacer en una ingeniería, en caso de que se utilice, por ejemplo, Inventor, y el motor de análisis de Inventor realmente no es el propio Inventor. El motor de análisis de Autodesk, porque Autodesk es la familia a la cual pertenece Inventor, es Nastran. Entonces, si se diseñó con Inventor, muy seguramente el análisis se hizo con Nastran directamente de Autodesk. Y si se hizo con NX, pues muy probablemente se generó con motor de Inventor. Y bueno, así se juega, ¿no? Con ese tipo de cosas. Ahorita los software para análisis de este tipo de cosas, pues está Nastran, está ANSYS, y hay otro software que no recuerdo el nombre, que son software muy caros. Una licencia de ANSYS cuesta $30,000, de la parte más básica de ANSYS. Entonces, estamos hablando, por lo menos aquí en México, son casi 700,000 pesos. Es bastante caro. Entonces, pues, cada programa, cada plataforma tiene su manera de trabajarlo. Desconozco si Ducati utiliza la plataforma de Autodesk, pero algunas cosas que había visto yo ahí por videos es que diseñan con la plataforma de NX. No sé si sea siempre eso. Y si hay empresas que están haciendo componentes y piezas con Inventor, sí, aquí en México he dado capacitaciones para la empresa Male Pistones, Male Camisas, que diseñan pistones, camisas y componentes para la industria automotriz, y lo hacen con el software de Inventor. De hecho, la capacitación que he dado ha sido de Inventor. Y bueno, otras empresas con las cuales he trabajado con empresas de la industria de la energía sustentable, específicamente en el diseño de álabes para aerogeneradores y moldes para álabes de aerogeneradores, que han sido con Inventor. Muchísimas gracias, señor Carlos. Ya regresé. Excelente. Le comentaba, en la pregunta anterior era que muchos docentes hacen cálculo de estructuras de forma manual, ¿verdad? Entonces la pregunta de uno de los estudiantes era si qué ventajas o desventajas tiene Inventor para la docencia, en este caso para el análisis de estructuras metálicas. Yo considero que deben de hacer un match, ustedes como estudiantes, inclusive los maestros como recomendación, deben de hacer un match entre los software y la teoría. La verdad de las cosas es que muchas de las veces las clases dan muy poco tiempo para poder desarrollar ambas partes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo terminé, en mi caso muy particular, yo terminé ingeniería en el 2005. Utilicé programas de cálculo de estructuras muy básicos, y la capacitación para poder hacer este tipo de cosas es larga. O sea, un programa completo de Inventor o un curso completo de Inventor te vas a llevar, no sé, entre 80 a 150 horas. Lo que pues obviamente en cuestión de clases pues no llegas a tanto. Entonces, tiene que haber una pasión. Yo les recomiendo, la verdad, bueno, siento que hablo con mucha pasión cuando hablo sobre esto, pero les recomiendo que hagan ejemplos propios de las materias, los hagan en los software. Nada más recuerden qué características no se consideran en los problemas básicos, ¿no? En ocasiones
Si nosotros estamos dibujando una viga, la ponemos simplemente apoyada o con un apoyo empotrado y uno simplemente apoyado y ponemos una carga uniformemente distribuida, pero el propio cálculo desprecia el peso de la pieza. Y aquí, por ejemplo, el software considera el peso de la pieza. Entonces, hay que ver qué sí considera el software, qué no considera el software, qué podemos hacer en ese aspecto, cómo lo podemos modificar y ver cómo hacemos la compatibilidad entre lo teórico y lo realmente práctico. Si tú haces un modelado 3D de una columna o de una viga y te da el peso, pues méteselo a tu cálculo manual, realiza tu cálculo manual y ejecuta el problema. Recomendación para los alumnos: aprendan Excel, aprendan a automatizar en Excel. Un problema de ingeniería, una vez que lo resuelves, lo puedes automatizar en Excel y luego hacerle cambios, irle haciendo cambios, añadirle cargas, añadirle factores, añadirle dimensiones, añadirle diferentes cosas a tu programación en Excel y obtener los resultados como si lo estuvieras haciendo con el software, ¿no? Esa es la diferencia entre hacerlo manualmente o hacerlo, por ejemplo, en un pequeño programa ¿cómo se llama? En Excel, y luego compararlo contra lo que un software te da. ¿Sí? Entonces, sí hay que saber las bases. Yo les recomiendo aprendan las bases y vean cómo interactúan con el software. Gracias, ingeniero. Y una última pregunta. Usted comentó sobre qué considera o no el programa y habló la vez pasada sobre los tipos de ensambles. El software en la simulación también considera los tipos de ensamble. Digamos, si en una soldadura se utiliza un tipo de electrodo diferente o tornillos, etcétera. Bueno, ahí hay un apartado precisamente en Inventor, donde podemos agregarle también el tema de la soldadura, pero lo que les comentaba, va a depender mucho de si nosotros le ponemos un tipo de soldadura, asignamos el tipo de soldadura que estamos metiendo, las características físicas de la soldadura y posteriormente hacer la corrida de nuestra simulación. Recuerden que, por ejemplo, ahorita en Inventor yo no me he metido mucho en el refinamiento de mallas en una parte específica, y entre más gruesa sea la malla, por ejemplo, pues no te va a arrojar los resultados que tú quieres. Si tú estás hablando de una estructura de 1,20 m, como la estructura que hicimos aquí, 1,20 m por 2 metros de longitud, y quieres analizar los resultados de una soldadura que mide 6 milímetros por 6 milímetros o 4 milímetros por 4 milímetros, con una zona de afectación muy pequeña, pues obviamente teníamos que refinar la malla súper pequeña. ¿Y qué va a hacer el software? Lo vamos a hacer trabajar muchísimo para poder arrojarnos los resultados de ese punto en particular. Entonces, en ocasiones, ¿qué se utiliza con eso? Hacemos el análisis general de la estructura, vemos qué esfuerzos van a actuar en esa zona y luego simulamos solamente la parte de la soldadura, ¿no? Se simula solamente ese pedacito o esa parte de la estructura con los comportamientos que vaya a tener. ¿Qué cargas tiene de empuje? ¿Qué momentos flectores tiene por ahí? Y ahora sí se simularía esa parte específica del tema de la soldadura. ANSYS te permite poner el perfil, el otro perfil, el perfil de la soldadura y solamente el área de afectación, decirle, quiero esta malla refinada en esta zona. Y obviamente te da los resultados muy precisos de esa microestructura, porque en el tema de soldaduras lo que nos interesaría es el comportamiento microestructural. ¿Sí? Obviamente, bueno, hay muchos factores, ¿no? Si estaba húmedo, si estaba seco, si el soldador es bueno, si no es bueno, si tiene capacitación adecuada, si no la tiene. Hay muchos factores que intervienen en eso. Exacto. Bueno, ingeniero, con esto finalizamos de parte de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica. Le agradecemos mucho su participación. Ha sido muy productivo este mini curso y la verdad que nos ha dejado con ganas de incursionar más en este programa, ¿verdad? Y con la sugerencia que usted nos hizo, pues esperamos que los estudiantes también accedan a ello. También agradecer a los participantes que han estado por aquí, atentos, gracias a sus preguntas. Gracias por haber participado. Ok, pues muchas gracias. Carlos, muchísimo gusto. Gracias.
Muchas gracias. Pues un gustazo, Jonathan, la verdad, por esta invitación, al rector, al decano, pues a todo la verdad, todo el personal de la universidad, muchas gracias. Increíble el esfuerzo que están haciendo de compartir estas cosas, e invitarnos a poder colaborar con ustedes y poderles compartir un poco de lo que sabemos hacer y de lo que nos gusta hacer, porque realmente esto se convierte en una pasión. Y bueno, pues los invito, si tienen alguna pregunta, alguna duda, se la hagan llegar por ahí a Jonathan. Igual les digo, tengo una página por ahí en Facebook que se llama Smart Creative Design. Igual por ahí puedo subir las respuestas o las recomendaciones que tengan alguna de sus preguntas. Y sin duda alguna, en serio, pregúntenle a Jonathan o háganle llegar sus preguntas al Congreso. Y buscaré la manera de darme el tiempo para grabarles un video explicando algunos temas de esos. Recuerden, bueno, la página es Smart Creative Design, es @scd 2019, esa es mi fanpage de temas de esto de ingeniería. Y bueno, tengo otra página por allí también en Facebook que se llama Matavacas MX. Y bueno, pues por ahí también me pueden preguntar cosas, pero eso está más enfocado al tema del motociclismo y diseño de piezas para motos. Muchas gracias a todos por este tiempo. Muchas gracias. Le agradecemos a todos y nos despedimos. Tengan muy buen día. Fue un placer haber compartido con ustedes. Mucho gusto.